Si eres de las personas que se queda quieto en un enfrentamiento, este video es para ti. Quedarte parado es básicamente una derrota segura. El problema es que mucha gente, aunque se mueve, no lo hace correctamente y se siguen viendo como bots. Es por eso que hoy te traigo 5 trucos para que te muevas como un verdadero tryhard. Estoy seguro que tus enemigos no podrán pegarte una bala. ¿Te gustaría saber más? Entonces te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una guía detallada con los movimientos más importantes que deben conocer para que sea más difícil que tus enemigos te impacten las balas. Obviamente también les traigo ejercicios para que hasta un novato los pueda realizar sin problemas. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Y ahora sí pasemos a ver cuáles son estos movimientos que debes realizar. Lo primero que debes saber es que tener velocidad no es lo mismo que tener movilidad. Con velocidad te moverás más rápido, sí, pero con movilidad podrás hacer movimientos para esquivar a tus enemigos. La cuestión es que para hacer buenos movimientos sí o sí necesitas buena velocidad, y para eso ya hice un video para que te muevas mucho más rápido con configuraciones y también ejercicios. El video te lo dejaré en la descripción para que lo veas después de este, y de esta manera puedas replicar los movimientos que te mostraré a continuación. Lo normal es asomarte en una esquina deslizando, pero si no lo hiciste y tienes a tu enemigo de frente, aún así deslízate hacia un lado. Puede parecer más simple apuntar si ya te vio, pero no amigo, no le vas a ganar el disparo porque él seguramente ya está disparando. Por esa razón, sí o sí, aunque ya te haya visto, te recomiendo hacer el deslizado. El verdadero problema es fallar la bala cuando te deslizas, porque el enemigo no te va a perdonar, pero tranquilo, no te alarmes, aún puedes volverte a deslizar en tu mismo lugar. Pero ¿cómo logramos ese deslizado, amigo? Para deslizarte hacia un lado estando en tu mismo lugar es muy sencillo. Gira tu cámara un 10% hacia un lado, mueve el joystick hacia el frente y ahora sí podrás deslizarte. Es importante saber que todo esto lo harás al instante y tu cámara vuelve al frente, para que de esta manera te seguirás deslizando, pero tu cámara ya está mirando al frente y tu enemigo te verá moviéndote hacia un lado. Este movimiento es súper básico, pero créeme, es súper importante, ya que de esta manera cambias completamente la perspectiva de tu enemigo de dónde estás. Por si fuera poco, no solamente te quitas de la mira de tu enemigo, mientras te vas deslizando puedes calcular dónde disparar, porque como estás en movimiento será difícil que te impacten las balas. Para que veas que no miento, te pongo una situación real. Me enfrento a dos enemigos de frente, ni siquiera uno, y si no hago ese triple deslizado, ten por seguro que no la contaba. Te lo voy a poner en cámara lenta para que veas más a detalle cómo yo me asomo sin deslizar, pero cuando los veo aún puedo deslizarme para quitarme de sus primeros disparos. Después de eliminar al primero, hago un deslizado para quitarme de la mira del segundo, y como no estoy seguro de verlo en mi mira, así que hago un tercero para acomodarme y así reventarlo. Como te diste cuenta, el enemigo me vio, pero que te vea no significa que te va a pegar, porque no es lo mismo ver a alguien y reaccionar para poder dispararle. Por esa razón recomiendo que si el enemigo ya te vio, deslízate antes de disparar, y lo mismo después de cada disparo, por si fallaste la bala o si otro enemigo te vio desde otro sitio. Para un jugador promedio eso funciona, pero para un pro, créeme, eso no va a servir. Aunque te deslices hacia un lado, te va a pegar porque tienen buena puntería. Lo que se puede hacer es lo siguiente: deslízate hacia un lado antes de que termine, voltea donde estabas con un salto y ahora sí gira tu cámara hacia el frente. Este movimiento es un poco más complejo, yo lo sé, pero cuando te adaptas perfectamente esquiva las balas de los enemigos que tienen buena puntería, porque se confunden cuando haces una finta. Aparentemente se ve que no es la gran cosa, pero si lo miramos en la cámara del enemigo veremos que sí, es un movimiento insano que te va a salvar en muchas ocasiones. Vuelvo a insistir, este movimiento es un poco más complejo, pero tranquilo, te pondré algunos ejercicios. Para empezar, no vayas igualadas a querer hacer este movimiento porque te van a reventar. Hazlo en un mapa vacío, haz tus giros, apunta, dispara y siempre manteniendo el ritmo hasta que lo domines. La pregunta del siglo es: ¿cuándo sé que ya lo dominé? Pues muy sencillo: cuando ya no te trabes, cuando ya no te quedes agachado, cuando ya no gires la cámara para otro lado sino al frente, pero sobre todo hacer 10 rondas perfectas de 5 giros sin cometer ningún solo error, porque cometer un error en igualadas no te lo van a perdonar. Lo recomendable es que primero lo domines y luego lo hagas en partida. Yo por ejemplo todo lo hago en partida y sé lo complicado que es, por esa razón te recomiendo que primero hagas los ejercicios. Hay un movimiento bastante popular en el juego que es un deslizado hacia atrás, y es bastante usado por mucha gente sin tomar en cuenta que lo hacen incorrectamente. Si este movimiento lo haces cuando tienes a tu enemigo de frente, créeme, ya date por eliminado, porque en la cámara del enemigo se ve de esta manera bien torpe que te verás. Deslizarte hacia atrás con tu enemigo de frente es el peor error que puedes cometer. Se supone que al deslizarte debes quitarte de su mira, no solamente moverte. ¿Moverte para qué, amigo? No sirve absolutamente de nada.
El deslizado hacia atrás se utiliza cuando tienes a tu enemigo demasiado cerca, ya que de esta manera lo agarras por la espalda sin que el enemigo se entere siquiera. Otra manera buena de sacarle provecho a ese deslizado es cuando tienes que entrar a un sitio y sabes perfectamente que tu enemigo está campeando en la esquina. Si entras deslizándote será más complicado que el enemigo te reviente. Además, si hay más enemigos con el deslizado también los podrás esquivar. Ahora te pongo un ejemplo en una situación real. Yo aquí estoy asomándome en el punto, veo que mi enemigo viene, me deslizo y lo espero pero apuntando. De esta manera salgo de inmediato, pero a la vez también lo tengo en la mira porque él se viene regalando. El cambio de arma al hacer los movimientos es súper importante, ya que de esta manera los harás mucho más rápido. También después de cada disparo es importante para deslizarte veloz. La cuestión es que mucha gente no sabe cómo hacerlo correctamente y por eso se traba. Recuerda que primero debes aplazar el botón de cambio de arma y después el de deslizado. Obviamente casi es al instante, pero créeme que esa diferencia lo va a marcar absolutamente todo. Si intentas deslizarte y luego cambiar arma, no lo harás rápido porque el arma no va a cambiar hasta que termine el deslizado. Por esa razón primero se cambia y luego se desliza uno. Es importante saber que no todos los movimientos serán útiles en todas las partidas. Por ejemplo, el movimiento Pro, ese que te mueves y giras y cambias de lugar para volver al mismo. Ese movimiento solamente se va a ocupar cuando salgan los enemigos sin chamba, porque ellos lo van a exigir porque tienen buena puntería y si no te mueves te van a reventar sencillamente. Con los jugadores promedio, los demás movimientos serán suficientes para que los tengas a tu disposición, pero eso sí, practícalos para que no te equivoques. También quiero destacar que todos los movimientos de este video, excepto el movimiento de finta, van a servir para armas normales, para saltos, para escopeta, para subfusiles. Los ejemplos los puse con sniper porque siento que se ve más limpio, más dinámico y por supuesto más fácil para que ustedes entiendan. La diferencia es que con asalto sí o sí debes asomarte en un sitio ya apuntando, ya que si no lo haces apuntando y quieres deslizarte nuevamente te van a reventar porque el subfusil o asalto tarda más en reventar. El asomarte deslizando y apuntando te van a dar hasta un 70% de ventaja, pero si lo haces con un salto ganarás hasta un 10% más. Cuando tu enemigo te vea existe la posibilidad que te pegue a los pies y como tú tienes la altura muy seguramente le podrás pegar a la cabeza, aunque eso es más difícil. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos movimientos. Entiendo perfectamente que quizá algunos ya sepan hacer esos movimientos, pero entendamos que hay gente nueva que también quiere aprender, así que comparte este video para que también aprendan. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte del video, pero sin nada más que decir y agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video.